consideramos eso y hemos hablado algo sobre la piedra fundamental. ¿Se acuerdan que la cual decíamos que era Cristo? Ahora, mis hermanos, hablamos de lo que hay que desechar, hablamos de lo que hay que ofrendar, hablamos de la piedra fundamental que es Cristo, y hemos considerado en cuanto a la piedra fundamental, la piedra angular, esa piedra que escuadra la vida para el cielo, esa piedra que es desde donde crece o nace, donde se funda la iglesia, la cual es Cristo. A ver, quiero que consideremos brevemente, obviamente, hermanos, tal vez no con la profundidad que me gustaría hacerlo por el tiempo, el concepto humano, que es lo que consideramos primero. Pero pensemos un poco en el concepto, mis hermanos, que tiene el incrédulo en cuanto a esta piedra preciosa. Mire, él piensa que es una piedra desechable, que significa eso que usted tiene precisamente ahí puesto en la pantalla, que dice que significa ser rechazado por ser contrario al uso apropiado. Mire, hermano, esto es lo que hacían los fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos y los sacerdotes del tiempo de Cristo? Jesús le va a decir ahí en Mateo 21, 42 al 45, dice, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es Cristo. El Señor ha hecho esto y cosa maravillosa a nuestros ojos, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, del reino, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus palabras los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba precisamente de ellos. Hermanos, Hechos capítulo 4, versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mis hermanos queridos, qué precioso es nuestro Señor. Beneficios para nosotros los que nos vamos al cielo. Perdón, Carlos. Y, sí, querido. Perdón que te interrumpa. Pues ya se me está por acabar la batería del celular. Sí. Creo que vos como anfitrión podés poner a grabarlo ahí. Puedo, pero no estoy grabando. Pero... Gracias, Cristian. Media clase van a tener los que quieran disfrutar del video. Venimos hablando de la maravillosa persona de Cristo, beneficiosa para nosotros, los que abrimos nuestro corazón, los que creímos que nuestra vida tiene como parte de la iglesia que desarrollarse sobre la roca inconmovible de los siglos, la cual es Él, pero también es piedra de tropiezo, mis queridos, y hace caer a aquellas personas que no reconocen su señorío. Ahí está, a ver, ¿qué dice? Ahí tiene, mis hermanos queridos, la piedra viva y la roca, dice que son símbolos de Cristo que hayamos usado en todas las escrituras. Ahí lo tiene usted. Mire, Cristo, este Cristo, del cual nosotros tanto hablamos y el cual obviamente usted y yo adoramos, mis hermanos, como roca. Ahora es raro que una piedra sea herida. ¿Qué términos medio raros que se usan a veces en las escrituras? Que sienta dolor, porque es una persona a la cual se está refiriendo. Dice Primera de Corintios, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mire, Cristo es la piedra angular de nuestra vida y obviamente de la iglesia toda, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice, el cual es Cristo. ¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces queremos hacer, y en este tiempo se está viendo mucho el legalismo en nuestras iglesias? Un día me agarra un hermano que me discipuló y me dice, vos sos un legalista. Wow, y yo le pregunté, ¿qué es lo que es ser legalista? Y me dice, fíjate lo que eran los fariseos. Querían que los demás cumplan lo que ni ellos podían en realidad cumplir. Entonces yo me largué a llorar y no me estaba dando cuenta de mi actitud.
y quitamos la piedra fundamental, no dejamos que esa piedra sea lo fundamental en la iglesia y presentamos nuestros propios fundamentos, a veces un poco carnales. Mi querido, ella es la piedra de tropiezo que hace caer. Mis hermanos, ella es la piedra fundamental de la iglesia y nadie puede poner otro fundamento de hombre que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Dice Efesio, está hablando de esta piedra angular. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hermano, y preste atención a esto, todo el edificio, bien coordinado. Eso tenemos que tener en cuenta, tenemos que aprender a trabajar coordinadamente. Como el reloj, que cada engranaje, obviamente no los digitales, pero que cada engranaje, esos relojes de pared que hacen, acá hay un hermano que arregla y los hace, los deja preciosos, que cada engranaje se va acomodando al otro para que pueda así funcionar. Atilio, sí te escucho, hermano. Activa el micrófono, por favor. Perdón, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Bueno, con respecto a esto quería consultar cómo podemos llegar a enseñar los fundamentos, porque sin duda no pueden dejar de enseñarse, sin llegar a ser legalista. Porque a ver, ¿qué es lo que es el legalismo? Claro, generalmente nosotros, como bien decía vos recién, estamos tratando de esos fundamentos imponérselos a otros. No, la Biblia no, mira, Dios nunca se impone a ti. Fíjate vos cuando, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, yo estoy a la puerta ahí, llamo. No grita, no manotea el picaporte, no lo quiere abrir él, no golpea. Claro. Cristo sugiere, Cristo pone, el hombre siempre decide. Nosotros claro, como enseñadores, tenemos la hermosa responsabilidad de enseñar lo que la palabra de Dios dice. Los demás tienen la hermosa responsabilidad de tomarla y ponerla en práctica. De no ser así, sufrirán ellos las propias consecuencias. Pero yo no tengo que andar con un látigo como para castigarlo, porque no me manda Dios a eso. Yo tengo que ser paciente y seguir insistiendo en que los fundamentos bíblicos, no humanos, sean puestos por obra en la congregación y cuidar de eso. Y cuidar de eso, ¿sí? Hay algunas cuestiones que muchas veces son merecedoras de alguna disciplina, pero siempre la disciplina es entrenamiento para que vuelva a seguir, Atilio. ¿Sí? Siempre acordate que la disciplina no es castigar con un látigo, es volver a entrenar, entrenamiento, paideia, ¿sí? Es la palabra. No sé si te pude responder. Sí, perfecto. No, yo quería esa aclaración, porque yo tengo, no sé si entendido o vivido, que de la enseñanza al legalismo hay un pasito nada más. Nos separa un hilo nada más. Ah. Por eso tenemos que tener corazón pastoral y considerarnos y considerar a los demás oveja. Y yo como pastor y vos como pastor tenés a alguien que te pastorea. Entonces a ese pastor yo me rindo ante su brazo porque es un pastor cariñoso, que cada vez que me corrige para que yo pueda estar mejor, no peor. Entonces primero me hace bien al alma, hablándome, ¿me entendés? Me lleva, me enseña de una manera muy amorosa. Bueno, porque yo gracias, también, Carlos. Nosotros, por favor. Sigo, mis hermanos. Esta es la piedra no cortada por mano de Daniel, la cual venimos hablando. Mis hermanos,
Esta es la hermosa piedra fundamental de la cual la Biblia habla y muchísimo, y un tema que se podría armar varios mensajes sobre esto. Mateo capítulo 21, versículo 43 y 44, habla de la piedra que digamos que aplasta en el juicio. Ahora, el apunte creo que habla de Jesucristo como el revolucionario de la humanidad, y el capítulo 2 desde el versículo 9 al 20, va a hablar un poco de eso en cuanto a Jesucristo. Estoy hablando de la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 20. A ver, algún hermano me hace el favor, vamos a leer algunos versículos hasta el 10 por lo menos, de la carta de primera de Pedro, porque pareciera que empezamos a enseñar y a Pedro, la carta de Pedro, los versículos de Pedro los vamos pasando muy por arriba. Si algún hermano lo tiene y quiere leerlo, si no, yo ya lo tengo y puedo también leerlo, pero no quiero hacer yo el lorito que diga todo. Voy a leer desde el capítulo 2, el versículo 9 en adelante. ¿Alguien lo tiene? Sí, lo tengo acá. Bien, léalo, hermanita, léalo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual ¿Está leyendo el versículo 9, hermana? Versículo 9, por favor. Primera de Pedro. Capaz que por eso la diferencia. Primera de Pedro 2:9, claro, perdón. Claro. Y 1. Claro, primera de Pedro 2:9. Estaba leyendo el capítulo 1 usted. Seguro. Ahí vamos. Ya la cambié. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, ¿Digo? hermana. Está. No, está bien, después seguimos por el tiempo. Vamos a ser misericordiosos porque vamos a tener unos 15 minutos de break. Hermanos queridos, qué lindas palabras que dijo. Vosotros sois. Si bien estaba escribiendo a judíos dispersos, ¿verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y sobre todo el me interesa a mí, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de donde estábamos, de las tinieblas, su luz admirable. Miren, fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Y eso tiene que ser muy valuado en nuestra alma, en nuestro corazón. Tener consciente de dónde nos sacó y a dónde nos puso. Hermanos, eso es un texto que pega fuerte a mi vida porque yo creo que ustedes conocen desde donde me sacó Dios a mí, aún estando tan inmerso en cosas tan sucias, transforma mi vida. Y hoy me dice, vos sos mi hijo predilecto, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Cuántas cosas bonitas Dios nos dice y nos da una tarea interesante. Claro que Cristo revoluciona las vidas. Claro que es revolucionario, porque Él produce en nosotros cambios profundos. Lo ha producido tal vez en su vida, mi hermano, porque todos tenemos, mire, aquellos que vienen aún, nacieron en una familia cristiana, en un momento tienen que encontrarse con Él como su Salvador, más allá que crecen tal vez escuchando estas cosas y pareciera que tienen una ventaja sobre aquellos que venimos de familia no cristiana y de situaciones tan particulares. Pero el hecho de que uno crezca en una familia cristiana no lo hace cristiano. Entonces, mis hermanos, qué lindo es considerar a esa piedra fundamental, a esa piedra angular que encuadró nuestra vida para el cielo, a ese Cristo revolucionario que transformó nuestra vida, revolucionó nuestro corazón. Mis hermanos, ¿cómo no le va a caber este título a Cristo? Mire, si pensamos en un sentido general, tendríamos que leer el versículo
Está bien, el versículo 9 ya lo hemos leído. Ahora, piense usted en Israel, ahí tiene, eso está en el apunte, hermano. Y en cuanto a la cristiandad toda, mire, destinado para ser hijos de Dios. Los cristianos, reyes y sacerdotes, escogido para ser santos, agradable a Dios, como dice Romanos 12, y comprado por un precio de sangre para la gloria eterna. Este power yo después se lo voy a pasar en el grupo, hermano, para que usted lo tenga y lo pueda ir repasando, si en algún momento lo quiere, porque obviamente tiene cosas que no están en el apunte. Miren, los cambios que se concentran en un cristiano están potencialmente abiertos a toda la humanidad, por lo cual Jesucristo es el revolucionario de nuestras vidas, sí, pero también puede producir una revolución en toda la humanidad. Yo sé que esto es un sueño, pero un sueño mío, y para Dios no hay nada imposible, pero el corazón del hombre está cegado a las cosas de Dios, cerrado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento y cada vez cuesta más llegar con el evangelio de gracia y que las personas abran su corazón. Pero qué lindo sería que un día toda la humanidad decida seguir a Cristo antes de que que venga ese día, como dice la Biblia. Mis hermanos, podemos pensar que en un sentido nosotros individual somos ciudadanos del cielo, éramos extranjeros, nos transportó al cielo, éramos opositores, hoy somos consentidores de la Biblia, éramos rebeldes, ahora somos, o tratamos al menos de ser obedientes, éramos irresponsables, hoy somos responsables, éramos personas que estábamos tal vez con deseo de hacer más mal que bien, pero hoy estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Iba a decir ahí, en el versículo 12, de 11 al 12, mire, amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Dice, usted entiende que siempre que dice gentiles se está refiriendo a las personas en este tiempo que no conocen a Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esto es bueno, hermano, al considerar vuestras buenas obras. Qué interesante lo que Dios nos propone aquí. Y Pedro empieza con este hombre tan rudo. ¿Se acuerda que hablábamos al principio? Lo presentamos un poquito para familiarizarnos con quien escribía esta carta. Un hombre tan complejo en su mentalidad. Un Boanerges que era revolucionario, pero para mal, que había sacado esa espada para quitarle la cabeza a Malco, que era violento, que quería sobresalir siempre sobre los demás, ahora vuelve y le dice, amados. Se dirige a sus hermanos sintiéndolo muy, pero muy adentro. Y en él ustedes saben que no había medias tintas, él no iba a andar con peros, si tenía que decir odiados, lo hubiese dicho. Pero este Pedro fue lleno del amor de Dios. Después que se encontró y su vida comenzó el camino de la restauración, él se puso en pie cuando todos creían y los acusaban de que estaban borrachos. Él los defendió. Él los amaba a los hermanos en Cristo de verdad. Esos eran hermanos y por ser hermanos eran amados. Hermano, ¿cómo está nuestro sentimiento para con nuestros hermanos en Cristo? Muchas veces yo no sé si llego a amar con la intensidad que Dios quiere. Y le va a decir un mandamiento en una forma de ruego. Mire, va a utilizar ahí la palabra paracaló, que obviamente usted lo tiene ahí, es el presente indicativo del verbo paracaleo. No se lo saqué. Ahí está. El verbo paracaleo, que tiene un amplio significado como alentar, amonestar,
animar, exhortar, llamar o rogar. Mis hermanos, a veces con una sola palabra podemos dar a entender tantas cosas. Fíjese qué amplio que es el griego para poder nosotros hoy interpretarlo a nuestra mente. Pero ese ruego no tiene la intención de enviarlos enseguida a que hagan lo que él les dice de una, no, él le está diciendo los aliento, que se abstengan de esos deseos que nos hacen tanto daño después, porque nos hacen caer, y toda caída en alguna forma nos lastima. Interesante Pedro como escritor, mire, que os abstengáis, dice, y después va a decir que como extranjeros, mis hermanos, nos manda a vivir una vida totalmente diferente a la que antes vivíamos, ya sin dejar o sin desear esos, esos privilegios que antes teníamos como ciudadanos de este mundo. Bueno, en Argentina suceden particularidades. Hoy en día todos quieren vivir de los planes, ¿verdad? Y quien tiene más planes se cree un privilegiado y ya no se quiere más trabajar. Hermanos, creo que nosotros tenemos trabajos que hacer, que el cielo nos está reclamando y tenemos que olvidarnos de los posibles privilegios que podemos lograr en este mundo. Yo le aconsejo a todos los hermanitos que me vienen y me preguntan porque le ofrecen ciertos planes con tal de que se presenten después en tal o cual manifestación. Han venido hermanos de nuestra congregación a preguntarme si eso estaba bien y le ofrecían buena plata, hermano, para ellos. Y yo me dice, como un privilegiado se sentían y estaban siendo usados. Qué bueno, hermanos, que nuestros privilegios están en el cielo. Tener conciencia de cuál es nuestra ciudadanía nos ayuda a valorar de que aquí estamos de paso, hermano, no vamos hacia el cielo, estamos solamente marchando. Ahora, este peregrino, mis hermanos, como peregrinos nosotros, tenemos demanda, obviamente, no es que estamos sin nada nosotros, por ser hijos de Dios, Dios nos da la libertad de vivir como a nosotros se nos ocurre. El extranjero y peregrino que tiene como demanda precisamente lo que dice ahí, abstenerse. Dice que os abstengáis. El término griego es apekó, significa literalmente guardarse. A veces cerrar la puerta o cerrar los ojos, cerrar nuestro corazón, como cuando viene viento y Mari no quiere que tierrita le entre hacia los muebles, entonces ¿qué hace? Cierra para que nada se filtre, para que la tierra no se filtre. Bueno, el hermano Schusberg y la hermana Norma que viven en el campo deben saber de qué le estoy hablando, o viven en la zona rural tal vez. La tierra molesta, a mí me molesta, yo soy bastante delicado de eso. Pero yo vivo en una zona donde pasan muchos autos y los muebles parecieran que están siempre empolvados. Entonces, mis hermanos, tenemos que tratar nosotros de guardarnos de eso, guardarnos y cerrar bien nuestras defensas para que nada se filtre. Hermano, abstenernos, guardarnos de esas cosas. Mire, esto implica alejar algo definitivamente, esa es la idea. ¿Y qué es lo que es que tenemos que alejar? Los deseos carnales. Hermano, esos deseos carnales que batallan, que nos hacen la guerra, esa es la idea. Que se ponen estratégicamente, escuche lo que hace el diablo. Satanás arma estratégicamente cosas para que se filtren, porque muchas veces nosotros no nos guardamos y salimos muchas veces a medio vestir, sin estar vestido acorde para presentar la batalla o para resistir. Y que va a decir Pablo en Efesios 6:10, habiendo acabado todo, estás firme. Porque no tenemos lucha
en este mundo contra carne y sangre, mis queridos. El diablo pone contra nosotros estratégicamente lo más ranqueado de su ejército perverso. Y yo no sé, pero yo hablo como hombre, gracias a Dios ya estoy grande y hay cosas que a mí ya, pero he luchado mucho tiempo en mi juventud con lo que luchan todos los jóvenes muchas veces, con las chicas y con esto y con lo otro. Y tengo dos hijos, uno de 20, ay, ya sé la edad de mi hijo, 23 y el otro 21. Y yo no sé si son lindos, pero realmente salir, que ellos pobrecitos, bueno, uno tiene novia, pero las chicas hoy están muy, pero muy audaces. Porque antes eran los hombres que piropeaban a las mujeres. Hoy, hermano, aquí pasan y le dicen cosas a mis hijos. Y eso que mire que si salen al padre, no tienen mucho para ser admirado, pero gracias a Dios salieron a la madre en su rostro. Y son bonitos. Para mí no, para mí, ¿no? Y hermanos, pero, a ver, yo ruego a Dios que ellos se guarden de esas cosas. Satanás pone y eso despierta deseos carnales que hacen que se forme una batalla en la vida. Mire, la idea es persistir en abstenerse de, hermano, esos deseos carnales. Nosotros tenemos que persistir en abstenernos. Mire, el creyente está llamado a ofrecer el carácter de un peregrino en contraste con los moradores de este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos otros valores, hermano. Nuestros valores están conforme a lo que la Escritura nos plantea para una vida libre de cuestiones que nos hagan interrumpir la comunión con nuestro buen Padre, que quiere brindarnos siempre los buenos beneficios del cielo para nuestras vidas, que están escritos en la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, le voy a poner Gálatas, capítulo 5, va a manifestar, yo creo que lo tengo ahí, a ver, déjeme, sí, mire, va a manifestar. Primero Pedro, ya lo había escrito ahí en el capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no conforméis a los baste ya, dice, que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, me acordé de otro, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, mis queridos hermanos. Ya pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia. La luz de Cristo alumbró nuestra mente. No somos ignorantes ante lo que Dios desea de nuestra vida. Él desea que nosotros nos abstengamos de los deseos carnales y que persistamos en abstenernos. No que lo hagamos una sola vez. Hermano, que se nos haga a nosotros una costumbre. No desviar nuestros ojos a lo que Satanás muchas veces pone estratégicamente para que nosotros no solamente desviemos nuestros ojos, sino que abramos la ventana de la imaginación a cosas perversas que muchas veces se nos cruzan. Yo no sé, hermano, no es mi lucha actualmente, pero puedo luchar con otras cosas. Pero yo sé que muchos jóvenes esto puede ser la lucha, y como yo soy masculino trato de hablar para los hombres. Las mujeres tendrán también sus propias luchas carnales en cuanto a su carácter, en cuanto a sus emociones. No sé, hermanos, pero hay diferentes cuestiones de las que muchas veces se hacen manifiesta porque no nos persistimos en abstenernos. Mire, dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. Bueno, todo eso es escandaloso, ¿verdad? Adulterio, fornicación, enemistad, laxivia, idolatría, hechicería. Podríamos decir que eso nosotros lo tenemos casi superado. Ahora escuche, enemistades. Esa es una manifestación de la carne, hermano. Pleitos. Celos, ira, contienda, disensiones, herejía, adoración a otras cuestiones, envidias,
Homicidio, muchas veces no tomamos un arma para quitar la vida, pero matamos a hermanos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos olvidamos para siempre y no nos comunicamos jamás con el Padre para pedir que Dios también bendiga esa vida que muchas veces para mí me es un poco difícil. Mire, dice, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta. Pablo no está queriendo dejar afuera nada de lo que percude, ensucia, mancha la vida cristiana. Dice acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no son cristianos. Obviamente los que lo tienen en una forma de práctica, hermano, pero cuidado que accidentalmente muchas veces nosotros podemos entrar en algo de esto. La sugerencia de Pablo en cuanto a esto se plantea en el versículo 16. Os digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué hermoso nuestro Dios, hermano, porque nos muestra lo que Él no quiere para nuestras vidas y nos da la solución para no andar de esa manera. Andad en el Espíritu. Hermano, en el poder del Espíritu que no es un espíritu de cobardía, sino es de amor, de poder y de dominio propio. Qué maravilloso nuestro Dios. Ese que nos hizo a nosotros ahora extranjeros y peregrinos. Ahora somos reyes y sacerdotes. Hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tengamos presente que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire, para quitar el miedo del COVID, imagínese más el cielo. Porque todavía pareciera que por ahí vuelve esa oleada del terror que han creado con esto y que yo lo padecí, que casi me voy, Dios me tuvo. Pero mis queridos hermanos, hablábamos hoy con Dani Perrin, que llegó de Perú aquí en casa, y le decía, Dani, no tengo miedo a morirme. Obviamente que no me gustaría sufrir como a todos nosotros dolores y todas esas cosas. Pero hermano, el cielo es sin duda lo más bonito porque Dios es nuestro ser más precioso. Y yo cuando llegue al cielo quiero tener, al menos de mi parte, las menos carnalidades posibles de las cuales avergonzarme. Entonces, hermano, andemos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, será como conclusión lógica no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sabe qué? Una sugerencia que hacía la persona que me discipuló. Hermano, me dice, no seas como el ketchup que le da el sabor a la carne. Mis hermanos, hacemos un descansito, ¿les parece? Y luego continuamos. Nos tomamos 5 minutos, tengo 20 y 57. Puede ser que a las 21 comencemos, ¿les parece? Y seguimos desandando esta hermosa carne. A las 20, hermano. A las 20, perfecto. Bien, Dani, bien, gracias. Ustedes guíenme porque yo no tengo ningún problema. Voy a parar de grabar. Bueno. Yo voy a... Ya casi está llegando Said a buscarme. Voy a desconectarme. Qué importante, ¿no? El hecho de poder abstenernos también pensando en la alegría que le traemos al Padre, ¿no? Obviamente, así como cualquiera de nuestros hijos carnales, si andan mal, eso trae tristeza. Obviamente, como hijos espirituales del Señor, si andamos mal también, le traemos tristeza al Señor, ¿no? Así que si valdrá la pena, ¿no? Con todo lo que Él hizo por nosotros poder dibujar una sonrisa en el rostro de Dios, ¿no? Traer alegría al corazón del Padre. Gracias, Carlos. Y bueno, no creo, capaz que llego para la última partecita, sino un abrazo grande y nos vemos de lleno el próximo martes. Bueno, mis hermanos, vamos. Creo que estoy grabando, espero que sí.
terminamos diciendo, bueno, hablando sobre los deseos carnales que batallan. Cuando habla de la batalla, o sea, he dicho que se pone, que el Satanás, la palabra es estratego, se pone estratégicamente para presentarnos a nosotros luchas espirituales. Pablo habla metafóricamente del conflicto espiritual en que nos encontramos nosotros, los creyentes, a causa de esa guerra que surge desde los deseos carnales y que muchas veces tenemos que terminar como Pedro allí en Romanos capítulo 7 diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora, mis hermanos, vamos a pensar sobre el testimonio de nosotros como peregrinos en esta tierra. Miren, dice el versículo 12 del capítulo 2, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y obviamente, hermano, está hablando de la conducta del creyente en este mundo malo. Cuando dice manteniendo, está Pedro suponiendo que tenemos que, habla de seguir permaneciendo en, y dice, ustedes saben que algunos dicen que esta palabra no está en los principales manuscritos o no está en el griego, pero bueno, está ahí. El desafío es a nuestra vida, manteniendo, mis hermanos, la conducta ante este mundo que muchas veces nos desafía a perder los estribos por las cuestiones que pasan. Mire, se está refiriendo al modo de vida de los cristianos delante de los incrédulos, que aquí se los califica como gentiles, esas personas que no conocen a Cristo. Mire, hermano, pero tenemos que entender también algo. Por eso nosotros nos mantenemos continuamente una guerra, porque una vida conforme a la piedad traerá el rechazo del mundo, hermano. Eso es así, le sucedió a nuestro Salvador. A nosotros también nos puede suceder. No somos muy aceptados en muchas cuestiones. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, yo en el colegio, que a veces tengo reuniones por los chiquitos, me miran raro cuando yo hablo mis convicciones, os presento nuestras convicciones con mi esposa, nuestras convicciones cristianas. Pablo le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mire, esta era la experiencia de los lectores precisamente de esta carta, y Pedro le está escribiendo para alentarlo. Los cristianos muchas veces eran acusados de malhechores, lo vimos al principio, porque se le acusaba de seguir a uno que había sido muerto y que había sido una persona sediciosa y que estaba siempre en contra del poder romano establecido. Hermano, el cristiano verdadero muchas veces será víctima de calumnia por las personas del mundo, de falsas acusaciones, con tal de que se desprestigie en algo su vida pura. Van a hablar mal, mis queridos, más de una vez, para causarnos daño nomás. Hermano, hay cosas que es muy difícil que nosotros la podamos evitar. Pero mis hermanos, qué bueno, alguien me decía, negro, que cuando Satanás se presente ante el Padre para hablar de vos, que tenga que mentir. Hermanos, qué bueno es que a pesar de todo lo que se dice en nuestra vida, nuestra conciencia se pueda mantener pura, no pueda tener, mis hermanos, nada de qué afligirse. Es algo tan importante el testimonio en el mundo porque las evidencias de una vida que agrada a Dios no se puede ocultar, por más que se quiera difamar y se trate de hacer. Miren, hermano, la gente del mundo pone sus ojos en nosotros, los cristianos, y para ver cómo actuamos, para ver si realmente actuamos tan bien, si andamos en esas buenas obras. Dice Pedro, al considerar vuestras buenas obras. Sugiere la idea de supervisar, mis hermanos, de sobrever. Mire, esta palabra se usaba o se usa
para referirse a la observación de un espectador. Cuando seguramente ustedes habrán tenido la posibilidad de ir a alguna obra teatral, como nosotros también hemos ido, no nos queremos perder detalle, entonces nos concentramos en cada cosa y estamos ahí tan expectantes de lo que se va a venir. Hermano, el mundo actúa como un supervisor de nuestras propias vidas. Examina cuidadosamente la vida y la conducta del creyente, sus reacciones, su forma de hablar. La vez pasada, uno de mis hijitos de corazón fue al colegio y la maestra me llama, ellos no hablan, o sea, no se pueden comunicar bien verbalmente, y tiene que estar escolarizado por ley. Entonces, bueno, estaba en el colegio y la maestra me llama y me muestra una mochila, la mochila precisamente de mi hijo, que tiene una barra así de un caño, difícil de doblar, y que un chiquito lo agarró y le pegó, por celo, qué sé yo, le pegó una patada y me rompió la mochila, le dobló ese caño, si lo dobló. Y medio que me enojé. Y digo, señor, ¿cómo puede pasar esto? Y ella me vio a mí enojado y abrí los ojos porque nunca me había visto así. Y después en una reunión me dice, la verdad es que me sorprendió su cara. Me dice, encima que no soy lindo, cuando me enojo peor. Entonces yo traté de explicarle, pero fíjese hasta lo que observó. No prestó atención a todas las veces que vamos con mucha paciencia, hablamos bien y tratamos de hacer entender las cosas de una manera adecuada. Esta vez que yo fui, y no sin hablar mal, tal vez me alteré un poquito porque me imaginé la piernita de mi hijo en vez de ese hierro o de ese caño, digo, y yo le expliqué, ¿sabe qué pasa? Digo, que yo me imaginé eso, digo, me imaginé la pierna de mi hijo ahí. Pero ellos están pendientes de cada detalle. Y se vio que mi cara se transformó cuando yo vi la mochila rota, no por la mochila rota, sino porque me imagino, digo, si le agarran la piernita, lo quiebra. Entonces, un chico que tiene problemas, pobrecito, es violento. Y bueno, reacciona así de esa manera. Hermano, tener presente que nosotros estamos continuamente siendo observados, supervisados, nuestra conducta y nuestro obrar en este mundo. Mira, hermano, el creyente no se salva por las buenas obras, pero es salvado para buenas obras. Y el obrar en bien tiene que ver también con nuestra conducta, pero también tiene que ver siempre con una mano extendida. Santiago va a decir, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y Efesios va a decir, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mis hermanos, cada obra del creyente debe ser en la justa justicia divina, pensando nosotros como pensaría Dios en ese momento para actuar de esa manera. Porque estamos siendo examinados, nuestro obrar en este mundo tiene que ver con las cosas que hacemos cotidianamente. Y una sonrisa muchas veces, a pesar de que por dentro el corazón a veces llora, es una buena obra en un mundo amargado. Mire, Primera de Tesalonicenses dice, absteneos de toda especie de mal. Y en cuanto dependa de vosotros, Pablo va a escribir a los romanos, estad en paz con todo. Mis hermanos, querido, interesante es que considerar esto también. Pensar, mis hermanos, que las obras del creyente no son hechas para que el mundo vea y alabe al creyente, sino a Dios. Porque verán esto, dice, y terminarán en algún momento diciendo, wow, qué cambio que hizo Dios en esta vida. Dios me regala ver vidas transformadas por su poder y bastante, hermano, en algunos no tanto, en otros sí, pero es lindo ver los cambios que Dios produce en las personas y produce en nosotros también.
pero que no necesariamente a veces lo vemos nosotros. Mire, las buenas obras no se hacen para santificación, sino como una expresión visible de esa santificación. Dios nos separó para el cielo, sí, somos santificados posicionalmente para el cielo, pero en esta vida, mis hermanos queridos, también somos continuamente santificados, separados de la perversión del sistema mundanal para poder así lograr que Dios sea realmente alabado en bocas de personas muchas veces incrédulas. No es suficiente, hermano, con que la gente oiga del Evangelio por medio de nuestras bocas. No es suficiente con eso. Mire, la buena noticia dicha con palabras es muy bueno, pero junto con ese mensaje deben ir las obras que evidencian ese poder transformador del Evangelio. Qué interesante que es, hermano. Muchas veces somos como el hornerito, hacemos mucho con el pico, pero Dios quiere que se vea la casita que con ese pico se hace. Muestre por sus buenas obras. Muestre la buena conducta, dice Santiago capítulo 3, versículo 13. Exhiba, esa es la idea. Ponga ahí a disposición de las personas, con limpia conciencia, sin miedo a nada, mis queridos. Porque si estamos viviendo conforme a nuestro amoroso Padre Celestial, no tenemos que temer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, hermano, por eso es merecedor de gloria, porque Él es el que en nosotros, en usted y en mí, produce el querer como el hacer por su buena, siempre la voluntad es buena, agradable y perfecta por su buena voluntad. Mis queridos hermanos, éramos extranjeros y somos extranjeros y peregrinos en este mundo y ciudadanos del cielo, y Dios nos ha hecho de personas rebeldes a personas obedientes. Esto también es interesante, todo lo que hace Dios en nuestra vida. Mire, por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino, mis hermanos, estas culminaciones de cada párrafo a mí me dan vuelta, hermano, sino como siervos de Dios. Tenemos que tener presente, tendríamos que agujerearnos, aunque me quedaría muy fea, la oreja como la lesna. Siervo de Dios, por amor, hermano, porque le amamos realmente y amamos hacerlo quedar bien en este mundo. Y aquí empieza a detallar, mis hermanos, la idea de nuestras obligaciones en cuanto al gobierno civil, en cuanto a nuestros gobernantes, mis queridos hermanos. Éramos, antes de Cristo, obviamente, seguro que estábamos en oposición a un montón de cosas, y créanme, aún estoy, pero no por eso caigo en desobediencia. Y el mandato dice, someteos, significa sumisión voluntaria a toda institución humana, no por lo que son en sí misma, sino por causa del Señor. Hermano, hay instituciones que a veces no merecen que nosotros les respetemos, pero por causa del Señor, nosotros tenemos que guardar silencio. Sobre todo, mire hermano, yo no sé si usted lo hace, yo no lo hago. Dar like en algunas cuestiones a veces políticas que se comparten, hermanos, comparten algunas cuestiones en contra del gobierno, en contra de este, y más allá de que puede que yo esté de acuerdo en algunas cuestiones, pero en las redes sociales no manifiesto eso, para que, hermano, no caigamos nosotros en descrédito y en hacer pensar a las personas que estamos más ocupados con lo que sucede en este siglo que no con lo que se nos manda a hacer para poblar el cielo.
Hermano, Dios espera de nosotros, Dios espera obediencia civil de un cristiano. Los gobernantes son por él enviados y están bajo, aunque usted no lo crea, bajo su autoridad permisiva, mis queridos. Él, si quiere, ¿qué le cuesta sacar a un gobernante? Mire este texto tan conocido: sométase todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, que acarrean condenación para sí mismos, terminan presos, mis queridos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, porque es lógico: si nada malo hago, ¿por qué temo? Sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, dice, la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermano, la obediencia es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios quiere y planeó esto, que haciendo el bien, las acusaciones que son producto de la ignorancia de hombres muchas veces insensatos, sean calladas o amordazadas, como sería en un sentido más apropiado, sean amordazadas por nuestra vida. El mandato es dirigido a todo el grupo de personas que son libres porque Cristo los liberó, para actuar, hermanos, como siervos de Dios. Acuérdese, como siervos de Dios, y no para vivir justificándose muchas veces ante las cuestiones de esta vida, haciendo lo malo. Y sí, pero el gobierno lo hace, entonces yo no pago este impuesto. Y voy a ver si tampoco, mire, si no evadimos algo, si no le buscamos la vuelta, el gobierno nos come todo. Y es cierto, mis hermanos, es verdad. Muchos impuestos se pagan en Argentina, tremendo. Pero, ¿qué le cuesta a Dios sacar al que hace ese impuesto? Los hombres se creen muy poderosos, pero ante el poderoso Dios, hermano, el cristiano que obedece las leyes del país ejerce una buena influencia sobre los demás. Y es bueno para el testimonio personal. Y es bueno porque Cristo se manifiesta en esa persona a través de la obediencia. Miren, nosotros tenemos que entender, mis queridos, que como cristianos tenemos responsabilidades para con el gobierno y muchas veces no las consideramos o nos olvidamos. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa, mis hermanos. Una de las responsabilidades hermosas, bonitas que tenemos, que hacen bien a nuestro país y nos hacen bien a nosotros, porque también vivimos en este mundo y en este país, ustedes donde están, yo en el donde estoy. Una de las cuestiones es orar por nuestros gobiernos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, dice, y por todos los que están en eminencia. Y ahí viene la cuestión: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire, yo admiro que no se hagan convocatorias masivas para orar por el gobierno. Oramos en contra de las leyes, pero nunca oramos para que Dios gane el corazón de nuestro presidente, para que Dios limpie la mente y el corazón de esas personas tan abrazadas a las cuestiones de este mundo, para que ellos puedan darse cuenta que también están de paso y que si no se arrepienten, el fuego eterno arderá en su alma. Nunca nos juntamos para orar por nuestros gobernadores, nos juntamos contra la ley esta, contra la ley del otro, contra el otro, contra el otro, contra el otro, y hacemos manifestaciones y salen a la calle levantando bandera contra, y que está bien, yo no estoy a favor de eso malo, que para mí es malo, pero estoy queriendo, mis hermanos,
motivar a que tengamos en cuenta nuestras responsabilidades para con el gobierno. Miren, mis hermanos, nuestra responsabilidad también es pagar los tributos, aunque nos cueste. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y también tenemos que servir, mis hermanos, a nuestros gobiernos de alguna manera. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Tito debe ser que estaba enfrentando serias cuestiones ahí en Creta porque había algunos que no se querían sujetar. Dice que obedezcan y que estén dispuestos también a obrar bien con esa gente. Hermano, nosotros tenemos que ser el mejor aporte moral, pero también práctico para la sociedad en la cual vivimos. ¿Cómo no va a quedar bien Dios y cómo no va a sonreír desde el cielo cuando vean hijos que se juntan unidos en su hogar y dice, vamos a separar una hora entre el matrimonio, entre los hijos, en nuestro hogar, para orar por nuestros gobiernos, porque el mundo está revolucionado y no necesariamente por Cristo, revolucionado por la inflación en Argentina, hermanos, nos están matando económicamente, no llegamos más. Pero ¿qué vamos a quejarnos? Solamente no oremos para que Dios en su infinita y misericordia, en su gracia y en su gran poder pueda traerle luz a estas personas que nos están conduciendo o nos están gobernando. Yo quiero que el pueblo de Dios tome conciencia de esto. Perdón, hermanos, si soy tan apasionado por estas cuestiones, pero veo que no se están haciendo. Y veo que muchos, he escuchado, hermanos, a hermanos que hablaban casualmente con otros para comprar un repuesto y le dice, ¿se puede hacer en negro esto? Y cuando se dio cuenta que yo estaba ahí, me dice, sí, hermano, porque si usted sabe lo difícil que es, yo no le dije nada, pero hermano, me pesa eso. Porque se están violando mandatos de parte de Dios para nuestra vida. Es cierto, no es fácil, pero si empezamos ordenadito todo, con el tiempo se van a acomodar. Hermanos, y los jóvenes rebeldes que van contra la justicia, policías golpeados, maltratados, escupidos en su rostro, mis hermanos, y sin poder hacer nada, pobrecitos, tienen que soportar ahí rebeldes, no se sujetan a los gobernantes, transgreden, tiran las vallas del suelo en sus manifestaciones, rompen cosas y eso no es lo que Dios quiere. Mire, hermano, lejos esté de nosotros caer en esas bajezas morales. Nosotros tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. Tenemos que sostener a los gobernantes y hermano, y evangelizar para que el evangelio que cura el alma lleve paz primero al corazón humano y eso se va transportando hacia los hogares. Debemos honrar a nuestros gobiernos orando por ello, obedecerlo, mis hermanos, por causa del castigo que nos puede venir, de la justicia, por causa de la conciencia, Romanos capítulo 13, versículo 5, por causa del Señor, mis queridos, que Él quiere, que Él desea sonreír. Yo sé que no se va a abrir el cielo y se va a decir, este es mi hijo amado, Carlito, en el cual tengo toda complacencia, porque eso solamente sucedió para con Cristo aquí en la tierra. Yo le traigo ciertos dolores, pero me tengo que esforzar, hermano, para que Dios sea el menos dañado en eso. Hermano, tenemos que tener siempre una actitud positiva hacia cada persona y los gobernantes son personas. No tiene que depender nuestro trato con ellos de acuerdo a las circunstancias, sino de acuerdo a la posición responsable que tenemos ante Dios. Dice, honrar significa apreciar, valorar, tener un respeto personificado. Y esa misma actitud tiene que ser transmitida a toda persona sin hacer discriminación.
mis hermanos, qué lindo es poder pensar en esto, que es tan importante para nuestro tiempo. Y vamos a entrar un poquito, no sé cuánto tiempo me queda, sí, creo que llegamos bien. Vamos a saltar algunos versículos, hermano, y vamos a pensar un poco en esto de Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 6. Sé que nos metemos en terreno complicado. El capítulo 3 tiene algunos versículos y algunas enseñanzas un poco complicadas. No digo complicado porque se llaman, pero para darlas a veces tenemos que tener cierta madurez. Hermanos, dice la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban el Dios, estando sujeta a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Interesante este pasaje, mis queridos hermanos. Mire, porque leí 2 veces esa parte: sean ganadas por vuestra conducta casta, sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Yo le voy a dar el nombre porque él es ahora un siervo de Dios y un gran hermano en Cristo, Marcelo Aymar, de aquí de Argentina. Es un muchacho que se dedica, él tiene una empresa constructora y bueno, levanta templos por ahí así, organiza su tiempo, su manera de servir a Dios de esa manera, pero él fue precisamente ganado sin palabra por la conducta de su esposa. Vivían tiempos muy difíciles, es más, él había pensado muchas veces en hacerla pasar para el otro lado a su esposa. Creo que le había puesto la escopeta en la frente, todas estas cosas, hasta que la esposa un día se encuentra con Cristo y aprendió esto. Y dice: yo realmente me sorprendí. ¿Qué le pasa a esta mujer? Dice, que de ser tan peleadora, ahora ya no habla más. Mire el resultado. Un siervo de Dios, están sirviendo a Dios juntos, tienen una linda congregación. Y bueno, mis hermanos, tenemos que entender que las mujeres, así como los siervos, mis hermanos, están sujetos a sus amos y siguen el ejemplo de Cristo. Las mujeres, considerando el aspecto creativo de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 8 al 10, y ese orden de autoridad que Dios establece luego del pecado, y que usted puede entenderlo mejor si va a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Dios manda que estén sujetas, jupotazo, a sus maridos. Ahora, mis hermanos, tenemos que tener presente que no significa que una esposa ha de ser la esclava de su marido. Nada que ver. Significa que esa esposa debe reconocer que ha sido creada para ser algo así como la auxiliar de su marido y no precisamente su dueña, que eso también sucede a veces, hermano, porque los maridos propios, los maridos mismos, lo permiten. Esposo querido, yo les ruego a usted en todo el amor de Dios, cuide a su esposa y enseñe a su esposa a cómo comportarse con usted y a cómo hablar con usted, porque muchas veces nosotros dejamos, no sucede conmigo, yo tengo una mujer muy buena, hermanos, y no soy merecedor de semejante gracia, pero mi señora no me va a levantar nunca la voz, ni me va a faltar el respeto verbalmente, pero muchas veces permitimos actitudes, miradas que dañan nuestro corazón y no se lo hacemos saber. Entonces ahí cuando tenemos que nosotros como esposo
enseñarle a ella de una manera muy cariñosa, hermano. Se nos demanda un trabajo hermoso para con nuestra esposa, de decirle, vos sabés, esa mirada tuya no me es beneficiosa porque me enerva y me hace mal. Hermana querida, usted fue creada para que sea el deleite de su esposo. Y esto muchas veces no lo tenemos en cuenta a medida que pasan los años. Ay, el hombre tenía un gran problema, estaba solo y Dios le hizo lo más bonito que pensó hacer, que es la esposa. Debe ser a la vez, mis hermanos, una persona casta, ¿sí? Alguien que tenga la capacidad de exponer esa pureza. Mire, cuando yo puse esa primera frase ahí, me olvidé de esta, ahí se la pongo. La obligación de sumisión es solo a los propios maridos y no a ningún otro hombre. Mis hermanas, les quiero llamar la atención en algo. Cuando usted se casa con su esposo, pasa a ser un matrimonio. Está casada. Ya son dos personas que se han casado. Casado. Casa de dos. Usted y su esposo. Ya no tiene autoridad papá. Mire, le cuento algo. Este fin de semana vino mi hermosa hija con mi yerno, no le digo hermosa a mi yerno, son dos chicos que están viviendo en Córdoba, y a mí me gusta salir con mi hija a los viajes misioneros, y ella canta también, y bueno, quisimos, y a veces me acompañaba antes, y bueno, ahora ya se casó, y yo estoy saliendo en 15 días hacia Jujuy a tomar una conferencia, y le digo, ¿me acompañás? Y me dice, estaría lindo, pero no lo puedo decidir yo, papi, solo, me dice, bueno, ya después te digo. Y le tuve que pedir a mi yerno que deje ir a mi hija con papá, porque es una de las maneras que yo la voy a disfrutar. Pero si mi yerno no quiere, yo no tengo por qué enojarme, porque mi hija ya no depende de mí. Esposa querida, usted tiene la obligación de sumisión solo a su propio marido, a ningún otro hombre, y créame, su papá, más allá del respeto que merece y de la consideración respetuosa que merece muchas veces sus consejos, la última palabra sobre algunas cuestiones tiene que ser decidida con su esposo. Continúa hablando de las actitudes en el hogar, mis hermanos. Dice, ellos serán ganado. Qué interesante es cuando la esposa, porque casi siempre sucede así, a Cristo siempre casi llegan primero las mujeres. Dice que van a ser llevados a los pies de Cristo, no por su palabra, ni por su rezongo, ni por sus, a veces, manera de hablar entre labios. No, eso no contribuye, sino por la conducta. La palabra anastropea ahí indica una manera de vivir. Los maridos están considerando, cuando usted empieza a ir a las congregaciones, a congregar en alguna iglesia, y el marido no quiere y parece se muestra muy en contra, es porque está considerando los cambios que Dios tal vez esté haciendo en su vida. Él está observando atentamente, ahí es la palabra epopteuo, así es la palabra, creo, que quiere decir precisamente eso, observar atentamente su conducta, a ver cómo está dedicada, y su sumisión, hermano, que a veces tiene que existir. Y también, como dije recién, debe ser una conducta, hermano, pura. Tiene que ver con la reputación de ser un modelo de moralidad y pureza. Y lo último, hermano, después es que la mujer tiene que procurar ser bella interiormente. Esto no quiere decir, mis hermanos, que ande hecha una cachabacha, para no decir una bruja. No tiene nada que ver con esto. Pero la sugerencia es
que en el aspecto negativo, digamos, de esto, es que no sea un altavío externo lo bello, que el interior muestre también belleza. Mis hermanos, las mujeres romanas no usaban sombrero, pero sí pues, se hacían sus peinados ostentosos para lucir esos adornos de oro y hacía atraer la atención hacia sus cuerpos, que tenían esos vestidos muchas veces lujosos. Proverbio 11 habla algo de esto. La palabra, mire hermano, adornos viene del griego cosmo, cosmeo. De ahí hace sugerir la palabra cosmético. Mire, Clemente de Alejandría describe: las mujeres de Roma acumulaban sobre sus cabezas tantos adornos y joyas que la gente casi adoraba lo que llevaban sobre su cabeza. Desviaban, mis hermanos, el verdadero propósito para el cual fue creada la esposa. Hermano, no significa que una esposa no tenga que hacerse atractiva a su marido. La esposa puede ponerse muy bonita, pero con discreción y modestia. Hermano, la belleza femenina es lo que usted tiene ahí al centro. Que marca la diferencia es el interno, el del corazón. Esa belleza superficial que muchas veces está sujeta a la corrupción, debe ser adornada por el incorruptible ornato basado en un espíritu afable y apacible, que ha aprendido a ser tranquilo y siempre en paz, en medio de todas las circunstancias que debe enfrentarse. Y yo entiendo que muchas mujeres hoy se encuentran estresadas porque tienen que lidiar con muchas cuestiones. Pero hermano, hermana querida, Dios desea eso de usted como desea también muchas cosas de mí. Esas son las cosas que es de gran estima delante de Dios. La belleza interior no depende muchas veces de un cuerpo agraciado, porque el cuerpo, por más bonito que sea de joven, se va deteriorando, hermano. Yo era flaquísimo, pesaba 70 kilos a lo sumo, hoy tengo 95 kilos, una panza imposible de achicar, y que Facundito me agarra y me pega con la mano y me dice: apanchá, apanchá. Hermano, me deformé todo. Miren, no era Rengo, ahora soy Rengo. A las mujeres por causa de los hijos, la piel se les tira, hermano. Eso todo, pero eso no quiere decir que usted no pueda seguir siendo una persona bella por dentro y pueda seguir atrayendo a su esposa, a su esposo, hacia usted como cuando comenzó su noviazgo. Mis hermanos queridos. La belleza interior no depende de un cuerpo perfecto, sino de una relación íntima y responsable con Dios. Pedro va a decir: las santas mujeres, qué lindas palabras, de esa antigüedad desarrollaban un espíritu afable y apacible, que eso no tiene tiempo de caducidad, porque lo desarrollaban, lo aprendían, lo vivían, y se hacían hermosas interiormente. Y va a tomar como, digamos, una ilustración a Sara, que a pesar de cualquier circunstancia, ella obedecía a Abraham. Ahora, mis hermanos, no solamente para las hermanas a la flota, sino también para los maridos. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, la verdad es, en estos momentos de ese movimiento feminista, de este tiempo de liberación de las mujeres, pareciera ilógico que la Biblia nos plantee a los hombres, a los maridos, considerar a la mujer como a vaso más frágil, porque pareciera que no es así. Ahora, hermano, esto es un hecho real. La mujer promedio es físicamente más débil que el hombre.
Y aquí Dios está presentando las demandas, así como se las presentó a la mujer a través de Pedro, ahora nos presenta las demandas para el marido. Vosotros maridos igualmente, hermanos queridos, el marido tiene obligaciones con sus esposas y no las debemos pasar por alto. Hermanos, por eso se establecen estas demandas, porque cualquier matrimonio en el cual los privilegios estén de un lado y las obligaciones de otro es un matrimonio imperfecto y está expuesto a fallar. Y va a decir, vivir con ella. Hermanos, esto significa habitar, cohabitar, estar junto. Hoy se acostumbra, mis hermanos, que ante cualquier discusión que puede que suceda entre los matrimonios jóvenes, me voy a dormir de mamá, me voy de mi papá, me voy un rato a mi casa. Y no estoy viviendo en realidad en ese momento de tensión que se tiene que llevar a los pies de Cristo como maduros en Cristo y poder resolverlo. Entonces le escapo al problema. Hermano, ahí la idea es cohabitar, convivir, vivir con ellas. Y se está refiriendo, hermano, al estilo de vida en común en todos los aspectos de la vida, matrimoniales, físicos, psíquicos y espiritualmente. Iba a decir sabiamente. La idea es con comprensión. Frente a la subordinación de la esposa, comprensión, hermano, prudencia y conocimiento de Dios. Hermano, tiene que ser un trato conforme a como Dios quisiera en cada una de las circunstancias del hombre hacia la mujer. De la misma forma como Cristo se relaciona con la iglesia, ¿cómo nos trata Él a nosotros? Marido dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, cuando Pedro sugiere dando honor, ahí está dando la idea de conceder, de asignar algo, de darle honra, mostrarle aprecio y honor a la mujer. Hermano, y eso tiene que ser dado literalmente a la mujer, puesto a hacérselo sentir, porque es un vaso más frágil. Y repito, mi hermano querido, la fragilidad no es por razones de debilidad intelectual o moral, es una consideración básicamente física. Hermano, muchas mujeres moral o digamos intelectualmente son superiores a los hombres y moralmente son mucho más limpias sus mentes a veces. Hermano, el marido que considera a su esposa como un vaso frágil, tratará con ella con esmerada consideración, respetando su condición tan particular. Ahora, no podemos nosotros pasar por alto, mis hermanos, que en el primer matrimonio la mujer mostró cierta fragilidad en cuanto a la seducción, y Pablo se lo va a hacer saber a las mujeres precisamente en este texto. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y agrega, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Hermano, los hombres debemos entender que la mujer se interesa mucho a veces por ciertos detalles. Y más allá de que ella es la que fue seducida por Satanás, nosotros tenemos que conocer a nuestra esposa, pero sin olvidar de que ella tiene interés por los detalles. Ella necesita, mis hermanos, el afecto detallista, cuidadoso del marido. Mire, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mi hermano querido,
No sé si todos los que estamos aquí tenemos esposa, al menos yo la tengo. Yo no le voy a regalar flor a mi esposa porque a ella no le gusta, pero seguramente, mis hermanos, cada uno de nosotros en esto muchas veces estamos en falta. Somos medios ásperos con nuestras esposas. Somos muy de atenderla delante de las personas, pero a veces nos olvidamos de los detalles que a ella le gustan. Hay detalles tan lindos. Mire, no sé cuánto hace tal vez que usted no le regala una flor. El otro día me hicieron esa pregunta y le digo, hace 27 años que no le regalo una flor porque no le gusta a mi señora eso. Hermano, tenemos que reconocer nosotros y cuidar a esa esposa que tenemos porque es coheredera de la gracia de la vida. Hermano, en la fe, esfera de la salvación y del pueblo de Dios, no hay diferencia entre el hombre y la mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Mi hermano, todas estas cosas la hace uno y el mismo espíritu, y nosotros no tenemos por qué quejarnos y decir, uy, ¿por qué hizo así? Si la mujer tiene que estar. No, 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 mis hermanos, no, no. La mujer espiritualmente ante Dios está en la misma posición con nosotros. Ella también es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermano, las limitaciones tienen que ver con el ejercicio de autoridad, muchas veces planteado en las iglesias locales y aún en el hogar. Hermanos, muchas veces los hombres somos quienes tenemos que tomar ciertas decisiones. Hermanos, también tenemos que tener conciencia de que muchas veces el trato que nosotros tenemos con nuestras hermanas en Cristo, que son nuestras esposas, interfiere en nuestra comunión y oraciones muchas veces no son contestadas ni escuchadas porque tienen estorbo por muchas veces causa de nuestra aspereza. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Piense si su corazón tal vez no está enojado con su esposa también. Si no hay ira muchas veces, si no es una persona, usted un hombre contencioso en su hogar, como lo fui yo mucho tiempo. Hermanos, sepa que cualquiera que se enoje contra su hermano, su esposa es un hermano en Cristo, será culpable de juicio y bueno, y entiende todo lo demás. Paramos aquí, mi querido. Faltan 5 minutos para terminar con nuestra clase. Quiero saber si hay tal vez alguna pregunta, si hay que charlar algo con alguno. Levante la mano, hable ahora y calle para siempre. Sé que nos metimos en un terreno bastante particular, hermano. Hablar sobre matrimonio me encanta y estuve a cargo del grupo hasta la pandemia. Ahora estamos volviendo a organizar, ver cómo lo podemos organizar. Pero en esto yo a veces también tengo la misma falla que muchos de, tal vez, personas. Yo he sido muy áspero con mi esposa y a veces todavía lo soy. Me olvido de detalles, no soy muy detallista. Me acuerdo siempre más de lo mío que lo de ella. Un día a mí me gusta mucho la pesca, y habíamos ido a pescar y bueno, llegamos y nos juntábamos los viernes a comer lo que traíamos. A veces no traíamos mucho, comprábamos también, ¿no? Y estábamos comiendo y me acuerdo que era un 7 de diciembre y uno de los muchachos que estaba le suena el teléfono y lo llama, y era la esposa. Y él sí apaga el teléfono, esto pasó hace mucho, apaga el teléfono y se viene rojo a la mesa y le dijimos, ¿qué te pasó, Roberto? Vos sabés, dice, que hoy es el aniversario de mi casamiento. Hoy estamos cumpliendo 30 años de casado con mi esposa y yo estoy comiendo acá. Me olvidé. Y empezamos ahí a cargarlo a este hermano Roberto. ¿Cómo te vas a olvidar? Pero mirá que sos cabeza y me suena el teléfono a mí. Me llama mi hijo Emanuel, el más grande de los varones, el del medio. Papi, él habla así, papi, ¿dónde está? Acá comiendo con los muchachos, ¿querés venir? No, no, me dice. ¿Qué día es hoy? 7 de diciembre. ¿Qué día es hoy? Es el día de mi boda, hermano, también. Yo me casé un 7 de diciembre, por civil. Me estaba riendo del otro y a mí se me había escapado la tortuga. Se da cuenta, mi hermano, que esos detalles muchas veces no lo tenemos en cuenta.
y las mujeres no se les pasan de largo. Esto pasó hace mucho y todavía, ¿te acordás cuando te acordás? ¿Te acordás? Y bueno, a veces de chiste en chiste sufrimos esos reclamos. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Cómo pasó la clase volando? Pero bueno, hemos abordado algunos temas. La semana que viene pienso terminar con Primera de Pedro y ver si puedo introducirme un poquito en Segunda de Pedro, pero vamos a estar tratando sobre el versículo 19, 20, 20, algo que es el versículo tan complicado que tenemos ahí en el capítulo 3, que no lo vamos a tratar ahora, hermano, denme el tiempo, y de ahí vamos a saltar a sacar una enseñanza del capítulo 4, una del 5, y nos vamos a Segunda de Pedro, por amor al tiempo. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? Si no hay nada, le voy a pedir a alguien que nos dirija al Señor en oración y damos por finalizada la charla de hoy. No sé usted cómo la ve. A ver quién tengo ahí. Atilio, por favor, ¿nos podés dirigir al Señor en oración para dar por finalizada este tiempo si no hay ninguna pregunta? Si no, ahí tiene el teléfono, hermano mío, debe estar en el grupo. Me llama y me reta y me enseña usted también, en privado. Activa el micrófono, Atilio. No hay problema, Carlos. Muchas gracias. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo de aprendizaje en donde tú aprovechas, Señor, para despejar nuestras mentes y enseñarnos cada día un poco más de lo que tú pretendes de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra, Señor, todo lo que tú nos has facilitado para que nosotros podamos cada día agradarte un poco más, Señor. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a ser más condescendientes con nuestro prójimo, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestro pastor, Señor, a quien tú nos has puesto para enseñarnos. Y pon tu mano, Señor, de bondad y misericordia sobre nuestro hermano Cristian, Señor, y su familia. Bendice cada uno de los ministerios, Señor, de nuestros hermanos. Y ayúdanos, Señor, a ser mejores y a cumplir con la ley que exponen nuestros gobernantes, Señor, aquellos a que tú has designado para que nos gobiernes. Ponemos todo esto, Señor, en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano, les doy una tarea para la semana, ¿puede ser? Tarea fácil, usted la va a poder hacer. Un día a la semana, aparte una hora de su tiempo, en algún lugar de su hogar junto a su familia, y ore por el gobierno de su país y el gobierno mundial. Ocúpese de eso, ocupémonos. ¿Sí? El día que usted quiera. Otra tarea, esposo esta semana, tenga un detalle con su esposa. Y si la esposa está aquí, después la otra semana nos tomamos un ratito para que usted me cuente. Tan siquiera regálele un caramelo media hora, que ahora por causa de la inflación duran 15 minutos. Pero tengamos esos detalles, animémonos. No sé, usted sabe lo que le gusta a su esposa, pero yo quiero escuchar a su esposa después contarlo. La única esposa que está aquí es la hermana Norma, pero anímense a traerla también para que al menos en ese tiempo ella pueda compartir. Y aquellas que no tienen esposo, las chicas, o que no, ocúpese de orar. Ya Dios le va a dar el mejor esposo. Y aquellos chicos que no tengan esposa, ore y espere. Sea prudente. No se apure, porque el tiempo de Dios siempre es el mejor. Mis hermanos, buena semana para todos. Viva feliz, sonría a este mundo amargado. Disfrutemos de la paz de Dios, que es hermosa, hermano, la vida cristiana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, Buen hermano. descanso.
Gracias. Me asustó cuando dijo viva y pensé, digo, va a decir viva Perón, pero no. Bueno, acá es normal por ahí eso, ¿viste? Bueno, gracias. Bendiciones, nos vemos el martes. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos el martes. Chao.